día la Mesa Permanente de Justicia Laboral de SPAD nos pronunciamos sobre el impacto de algunas reformas recientes y los impactos que tienen ante los derechos laborales y sindicales de El Salvador. Así que voy a dejar con ustedes a Oscar Morales de SPAD y luego cada una de las personas que va a tomar el micrófono se va a presentar y luego va a dar su postura. Dos. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Queremos agradecer principalmente a ustedes como prensa, de parte de la Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho FESPAD y de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Agradecemos que este día nos acompañen para poder expresar nuestra posición sobre la situación de vulneración de derechos laborales y sindicales que actualmente se está dando en el Estado, de parte de algunas reformas legislativas, algunas leyes aprobadas y algunas omisiones sobre la aplicación de derechos sindicales y laborales que se están dando en este momento. El objetivo justamente de esta conferencia de prensa es posicionar, visibilizar y denunciar la situación de violación de derechos laborales y sindicales que actualmente se están desarrollando en 5 áreas específicas, siendo la primera la violación a la seguridad salarial con la omisión de la revisión del salario mínimo, también una violación expresa a la estabilidad laboral de las y los trabajadores, a la libertad sindical, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos laborales y sindicales, la seguridad social y también violaciones específicas sobre el sector magisterial en El Salvador. Mi nombre es Oscar Morales, técnico jurídico de FESPAD y miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Queremos iniciar denunciando que es lamentable que a la fecha no se haga una revisión del salario mínimo tal como lo establece la ley en el artículo 159 del Código de Trabajo. Lamentamos las declaraciones del día de ayer del ministro de Trabajo, en las cuales asegura de que no va a existir tal revisión. Eso, a pesar que el 11 de abril del 2024 esta mesa solicitó de manera expresa al Consejo Nacional del Salario Mínimo una revisión, porque en este mes de agosto se cumplen justamente los 3 años que mandata la ley, el Código de Trabajo, específicamente en su artículo 159, para poder dar cumplimiento a la revisión salarial. Esto va al encuentro de lo que reconoce el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto establece la garantía salarial, la garantía del salario mínimo. También esta omisión de revisión del salario mínimo violenta el convenio sobre fijación del salario mínimo que El Salvador ha suscrito desde 1970, en la cual obliga a la consulta amplia de la sociedad civil y en específico de las organizaciones de los trabajadores de la revisión que cada 3 años debe de hacerse. Una clara violación al artículo 38 ordinal segundo de la Constitución de la República, en la cual también mandata la revisión del salario mínimo, el establecimiento del salario mínimo.
y específicamente una clara violación al artículo 159 del Código de Trabajo, que establece la obligación de cada 3 años hacer esa revisión. Denunciamos de que a la fecha no ha habido respuesta ni del Consejo Nacional del Salario Mínimo ni del Ministerio de Trabajo. Al contrario, se han dado declaraciones en las que se deja entrever de que no se va a hacer tal revisión. También queremos denunciar las diferentes y flagrantes violaciones a la estabilidad laboral, para lo cual el compañero del Movimiento Trabajadores de Despedidos, compañero Félix, dará su versión. Muy buenos días, soy Félix Ángel Flores, miembro del Movimiento de Trabajadores Despedidos, y efectivamente lo que inicia mal termina mal, ¿verdad? Porque de estas leyes que hablamos, de la ley de reestructuración municipal y las leyes que después se han dado, las leyes transitorias, no llenaron los requisitos que debieron llenar para poder ser aprobadas y estar vigentes, ¿verdad? Cuando hablamos de una normativa que debe entrar en vigencia, hay un procedimiento donde debe considerarse los intereses, el objeto, la causa por la cual se justifica la creación de esa ley, se justifica la vigencia de esa ley. Así se identifican los sujetos activos, los que tienen interés en la ley, y los sujetos pasivos, que son a quienes va dirigida la ley. En este caso, esa ley no fue consultada como debió ser, es una ley inconsulta, ¿verdad? Y si a eso le agregamos de que esa ley, como lo que ya se ha venido generalizando en la Asamblea Legislativa, fue con dispensa de trámite. Entonces, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el efecto de no haberse observado los procedimientos establecidos para poner en vigencia una ley? Obviamente, las consecuencias que tiene la ley que se ha aprobado. Y entonces se habla de que hay más de 1000 despedidos como consecuencia, como producto de la vigencia de esa ley, ¿verdad? Donde el objeto, el tiempo lo va diciendo cuál fue el objeto de esa ley de reestructuración municipal, ¿verdad? No era para beneficio de los trabajadores, no era para beneficio de la sociedad, ¿verdad? Tenía otros objetos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la estabilidad laboral, preocupa, ¿verdad? ¿Por qué preocupa la estabilidad laboral? Porque el salario tiene una función social, porque detrás de cada empleado municipal, detrás de cada empleado público, hay una familia. Esa es la función social del trabajo. Y entonces, ¿qué sucede cuando le dicen a la persona que es un empleado municipal o un empleado público que está despedido, que ya no va a seguir laborando? Ese salario ya no llega a la familia, ¿verdad? Y ahí empiezan las consecuencias, ¿verdad? Que siento de que debería tomarse bandera para sensibilizar la situación grave que están sufriendo muchas personas en El Salvador. Porque si a estos más de 1000 le sumamos los 23,000 que viene manejando el movimiento de trabajadores despedidos, que han sido despedidos recientemente, o sea, en este periodo del nuevo gobierno, es una situación muy lamentable, ¿verdad?
donde han desmejorado las condiciones de los trabajadores. Y esto es muy lamentable porque se sientan como precedentes negativos, se inobservan los procedimientos, ¿verdad? Porque si tuviéramos el tiempo para un análisis más exhaustivo, viéramos que el calvario del trabajador inicia en las comisiones de servicio civil de cada institución, pública o municipal. Ese calvario sigue en el Tribunal de Servicio Civil, sigue en lo contencioso administrativo o en las cámaras segundas de lo laboral, hasta llegar a tener una resolución. Pero ¿qué es lo lamentable? Que el juez, la autoridad que va a impartir justicia, va a verificar de que ese despido, de que esa destitución es justificable, se justifica, es conforme a derecho. Pero ya casi es la costumbre, está haciéndose reiteradamente y casi es costumbre de que el juez, el aplicador de justicia, dice que hay que reinstalar a ese trabajador despedido, porque el despido ha sido injustificado. Y nosotros sabemos que ha sido al margen del derecho y respetando las leyes laborales vigentes. Pues, ¿qué sucede? De que regresa el trabajador a la institución, y esto se ha dado en las alcaldías y en las instituciones públicas. Y él va contento de que va a ser reinstalado y que le van a dar los salarios por el tiempo no devengado, salarios caídos que se dice. No sé cómo estoy, si hay tiempo. Bueno, yo lamento el tiempo, ¿verdad? Pero espero haber contribuido en algo. Buenos días. Soy la secretaria general del sindicato CETRAMU. Hoy usan porque ya se le hizo la reforma. Estamos legalmente lo que es en la alcaldía central de aquí de San Salvador Centro, distrito Cuscatancingo. Sí. Hola. Sí. Buenos días, mi nombre es Dolores Victoria Almendares, estamos en la alcaldía de San Salvador Centro, distrito Cuscatancingo, donde estamos recibiendo lo que acaban de decir los compañeros, el acoso laboral de todos los jefes, sin dejar ninguno. Tenemos 3 jefes, los que están allí, donde es el señor Jorge Alfaro, don Denis Rodríguez, la niña Carla Villanueva, que son los protagonistas de que andan acosando. Ellos dan las órdenes y la gente las está ejecutando. Lo que dijo el compañero de los reinstalos, nosotros pusimos unas demandas desde el 2019 hasta el día de hoy. El juzgado ya dio el dictamen de que sí se han reinstalado las personas, pero las alcaldías hasta ahorita no las han reinstalado. Hoy, con esta nueva ley de reestructuración y la ley de transición municipal, nos están aboliendo hasta para darnos una constancia salarial, una constancia de permanencia en el cargo, porque nos están poniendo de que somos contratados desde el 1 de mayo del 2024. Nos están quitando la antigüedad, cuando la ley de reestructuración y la ley de transición hablan de la antigüedad. Nos están haciendo traslados arbitrarios, el cual ya tuvimos la pérdida de un compañero y tenemos uno en estado de salud delicado, que es el señor Cándido Rodríguez, que lamentablemente tiene 10 días de haber fallecido del accidente que hubo cabalito aquí en el parque infantil. Y tenemos el otro que está ahorita, que no se puede valer por él, necesita de su familia.
Basado a estos cambios de reestructuración, se ha venido dando toda esa situación que hasta hoy nosotros nos vemos bien vulnerables. Así le digo, el marco jurídico no lo están respetando, los salarios los están atrasando y las identidades no están diciendo nada. Es que así estamos dentro de las municipalidades a nivel nacional. Tengan muy buenos días. Mi nombre es Rafael Méndez y formo parte de la coordinación de la Mesa Permanente para la Justicia Laboral. Y precisamente esta mañana queremos, como ya mencionaron quienes me antecedieron, varias problemáticas que están golpeando a la clase trabajadora. Entre ellas, quiero mencionar el tema previsional. Si nos recordamos, en diciembre del 2022 se aprobaron unas leyes que tienen que ver como la Ley Integral del Sistema de Pensiones, Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones y Ley Especial para la emisión de certificados de obligaciones previsionales. Creemos de que desde el 2002 acá ya podemos ver el impacto de estas leyes que ha tenido sobre las espaldas de la clase trabajadora, sobre todo porque está agudizando la problemática que tiene que ver con este tema. Está golpeando a los cotizantes, a los jubilados, a las personas que están en edad de jubilación y a los pensionados, ya que lo único que ha logrado es permitir, y esto lo decimos enfáticamente, es permitir que el gobierno esté saqueando de manera exagerada nuestros ahorros como clase trabajadora cotizante. Por parte del gobierno se ha incrementado la deuda previsional, que se calcula ya rebasa los 10.000 millones de dólares y que en el primer trimestre de este año, según algunos informes, tanto del Banco Central de Reservas, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones y otros análisis que han hecho algunos economistas, se dice de que mensualmente el gobierno está sacando 140 millones de dólares mensuales de los ahorros, tomando en cuenta de que en caja las AFP solamente tienen 4.000 millones de dólares, lo que significa que en un tiempo de 3, 4 años el sistema va a acabar de colapsar, lo que implica de que los trabajadores vamos a ser los más golpeados, sobre todo porque se van a seguir recibiendo pensiones de hambre por parte de para los trabajadores de los diferentes sectores, público, municipal, independiente, y el sector privado. Y esto es una realidad bastante grande y que golpea tanto a diferentes sectores, como ya los mencionaba, sobre todo porque hay una serie de medidas que se están tomando, sobre todo en el sector público y municipal, donde muchos trabajadores, por ejemplo los maestros, no se jubilan porque lo que van a recibir es una pensión de hambre, una pensión de miseria. Entonces esa problemática tiende a agudizarse cada vez más y lo más preocupante es el tema de los certificados de obligaciones previsional, sobre todo porque el gobierno está saqueando de manera ilimitada los ahorros de los trabajadores y esto no hay garantía de que en un corto plazo lo pueda pagar el gobierno. Entonces estos fondos simplemente se van y los trabajadores que hemos estado cotizando vamos a sufrir el impacto. Y esa problemática es grave, sobre todo porque la población de El Salvador está tendiendo a envejecerse y se calcula de que para el 2050, por ejemplo, ya la población mayor de 60 años ya va a representar un porcentaje importante de la población y esta población es la que, bueno, quienes lleguemos a esa edad vamos a estar condenados, si al caso, a la indigencia. Buenos días. Mi nombre es Óscar Martínez, vengo en representación del Sindicato de Educadores del Departamento de Santa Ana, SEDESA, y somos parte de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. A nosotros nos corresponde hablar un poco de lo que ha sido la reforma al artículo 6 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. Antes los empleados públicos teníamos
15 días para gozarlos por enfermedad sin necesidad de licencia formal ni certificado médico. Con la reforma eso se perdió. Eso se perdió. Y ahora los profesores vamos a los policlínicos del ISBM y nos dan una constancia de permanencia y dice la hora de entrada, la hora de salida, y si no lo incapacitan hay que regresar a trabajar. No importa la distancia donde nos encontremos, pero hay que regresar a trabajar. ¿Cuál es el problema jurídico allí? Que hay una violación a la Constitución, al artículo 52, que establece que los derechos en favor de los trabajadores son irrenunciables. Ni siquiera nosotros que los poseemos podemos renunciar, pero los diputados de un plomazo se lo violaron. Ahí es el problema, es un problema legal, derecho adquirido, que nos han violentado, es inconstitucional. Número 2, en el artículo 33 de nuestra ley especial, ley de la carrera docente, se establece que los salarios de los educadores deben de revisarse por lo menos cada 3 años. Van 5 años y no hay revisión a nuestro salario, no hay aumento. El único aumento que hay es aumento de trabajo, aumento de estrés, aumento de presión arterial, aumento de enfermedades que están matando a nuestros compañeros de trabajo. Y número 3, decirles que el Ministerio de Educación ha creado una plataforma que le ha puesto de nombre Salve, en donde, esto de Salve significa Sistema de Alerta de Violencia en Educación de El Salvador, en donde los padres de familia pueden denunciar a los profesores y profesoras, directores, directoras, subdirectores y subdirectoras, cuando el padre de familia considere de que se está cometiendo una violación a los derechos de los niños. Esto es peligrosísimo porque se presta a calumnias, a chambres, y cualquiera puede meterse a esa plataforma y si el profesor o profesora le cayó mal, puede hacer una denuncia calumniosa. Entonces nosotros consideramos que hay un acoso laboral, hay un descontento en el magisterio por esta situación, porque ya tenemos casos de compañeros que han sido denunciados y a la hora que se hacen las reuniones, en el mejor de los casos, en la primera etapa de investigación, entonces se dan cuenta que ha sido un chambre, en el mejor de los casos, porque lo peligroso aquí es esto, que el profesor o profesora denunciado en esa plataforma, como le cae al Ministerio de Educación la denuncia, de una vez le dicen al director o directora, vaya a denunciar a la Junta de la Carrera Docente o a la Fiscalía General de la República o al CONAPINA, y en caso de que no lo haga, vamos contra usted, y si es director o directora interino, lo remueven del cargo. Esas son las amenazas y realidades que estamos viviendo en el sector de educación. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sonia Esperanza Hernández de Martínez. Soy empleada cesada desde el 2018, con sentencia favorable del 2021, que a la vez no gozo de mi reinstalo de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado. Quiero mencionarles también que hemos acudido en repetidas ocasiones a la Fiscalía General de la República, donde me tienen desde el 2021, he acudido a poner la denuncia y en raras ocasiones me ha atendido la fiscal y teniendo sentencia favorable no me han dado una respuesta favorable en esta institución. También no hablo solo por mi caso, sino también por los compañeros y compañeras de CEPA y de otras alcaldías. Yo soy un caso palpable del cual estamos nuevamente reiterando, denunciando, ¿verdad?, que las instituciones no se vuelvan apáticas a estas resoluciones, sino que ya den su dictamen favorable, ¿verdad?, porque mucho tiempo va pasando y sentimos que no nos dan, como decir, resolución, el cual es el ente rector, lo cual sería como la última instancia que debería de determinar el caso favorable de nuestros reinstalos. Ese es mi caso.
También como mesa permanente de la justicia laboral hacemos las siguientes exigencias. Por todo lo antes expresado, queremos exigir libertad inmediata para sindicalistas detenidos en el ejercicio a la libre sindicalización bajo el régimen de excepción. Como segundo punto, el reinstalo inmediato para trabajadores y trabajadoras despedidos de forma arbitraria y el cese de despidos masivos. Exhortamos a la Asamblea Legislativa para que apruebe la propuesta de la reforma a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que presentará la próxima semana la Mesa Permanente por la Justicia Laboral a la Asamblea Legislativa, con el propósito de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, respeto íntegro a los derechos sindicales y laborales, así como el cese a la persecución y criminalización por medio del régimen de excepción y otros. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! Bueno, gracias. Si hay preguntas, estamos abiertos a responderlas. Sí, en mi caso, quisiera esa argumentación jurídica en el caso nacional, que ya vamos a la Constitución y tratados internacionales el trabajo sindical, primero eso, y luego las repercusiones que puede estar el Estado al incumplir precisamente la normativa, ya sea constitucional o nacional. Si puede hacer esa relación, por favor. Bueno, gracias. Efectivamente, la libre sindicación es un derecho consagrado en la Constitución de la República, en su artículo 47, y además es un derecho reconocido por tratados internacionales, específicamente por el Convenio 87, el Convenio 98 y el Convenio 150.